Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, en el capítulo de hoy vamos a hablar de Marc Dutroux, y si lo he escogido es precisamente a sugerencia de uno de vosotros en uno de los vídeos que ya hay colgados. Marc Dutroux nació en Bruselas el 6 de noviembre de 1956. Fue el mayor de 5 hermanos. Sus padres, ambos maestros, emigraron hacia el Congo belga y luego volvieron a Bélgica en 1960. Se separaron en 1971 y Dutroux se quedó con su madre. Dejó su casa a los 16 años y trabajó por un corto periodo como gigoló. Se casó con su primera esposa cuando tenía 19 años. Junto a ella tuvo 2 hijos. Se divorció en 1983. Para aquel entonces, Dutroux ya había mantenido una relación extramarital con Michelle Martin. Juntos, Dutroux y Martin tendrían 3 hijos. Se casaron en 1989 mientras estaban en prisión. Se divorciaron en 2003 nuevamente mientras estaban en prisión. Dutroux, un electricista desempleado, tenía un oscuro pasado criminal, destacándose el robo de vehículos, agresiones y tráfico de drogas. En febrero de 1986, Dutroux y Martin fueron detenidos por violar a 5 niñas. En abril de 1989, Dutroux fue sentenciado a 13 años y medio de prisión. Martin fue sentenciada a 5 años. Mostrando buen comportamiento en prisión, Dutroux fue puesto en libertad condicional en abril de 1992 tras cumplir algo más de 3 años de cárcel. Después de ser liberado, el director de la prisión recibió una carta de advertencia de la propia madre de Dutroux. Tras su liberación, Dutroux logró convencer a un psiquiatra que estaba discapacitado, obteniendo así una pensión gubernamental. También le fueron prescritas pastillas para dormir y sedantes, los cuales utilizaría después para drogar a las niñas. Su carrera criminal incluía el comercio de coches robados hacia Checoslovaquia y Hungría, tráfico de drogas, además de otros crímenes violentos como robos que le permitieron vivir lujosamente en la ciudad de Charleroi, que tenía un alto índice de desempleo en aquella época. Compró 7 casas, la mayoría de ellas vacías, y usó 3 de ellas para torturar a las niñas que secuestraba. En su casa de Marcinelle, cerca de Charleroi, donde vivió la mayor parte de su vida, comenzó a construir una mazmorra que se asimilaba a una celda donde encerraría a las niñas más pequeñas. La mazmorra estaba camuflada detrás de una especie de estantería donde se escondía una pesada puerta de hormigón. Julie Lejoin y Melissa Russo, ambas de 8 años, fueron secuestradas juntas el 24 de junio de 1995, probablemente por Dutroux, para luego ser encerradas en la celda construida por él mismo. Dutroux abusó repetidamente de las niñas y filmó vídeos pornográficos con ellas. Anne Marshall, de 17 años, y Evgenie Lambrechts, de 19, fueron secuestradas el 22 de agosto de 1995 mientras estaban en una excursión en Ostende, probablemente por Dutroux y su cómplice Michel Levier, al que Dutroux pagaba con drogas. Desde que la mazmorra construida estaba en uso, Dutroux encadenaba a las niñas a una cama en una habitación de su casa. Su esposa estaba enterada de todas esas actividades criminales. Se cree que Dutroux mató a Anne Marshall y a Evgenie Lambrechts varias semanas después. Avanzado 1995, Dutroux fue investigado por el robo de coches de lujo. Tras su detención, se registró su casa de Marcinelle hasta en 2 ocasiones, pero solo localizaron unas esposas, crema vaginal, un espéculo y cloroformo. Los investigadores no sospecharon que el detenido ocultaba algo, ni siquiera cuando uno de los oficiales escuchó el llanto de unos niños. En ese instante, Dutroux justificó el sonido alegando que procedía de la calle. Nadie dudó de su versión, a pesar de que Julie y Melissa no dejaron de gritar desde la mazmorra del sótano hasta que los agentes abandonaron el lugar. Por el robo de coches de lujo, Dutroux permaneció arrestado desde el 6 de diciembre de 1995 hasta el 20 de marzo de 1996.
Julie Lejeune y Melissa Russo murieron de inanición durante este tiempo porque estaban encerradas y la esposa de Dutroux no se animaba a bajar a la mazmorra a darles de comer. Optó por alimentar a los perros en vez de a las pequeñas. Su justificación: temía que las pequeñas bestias las atacaran. Sabine Dardenne fue secuestrada y encarcelada en la mazmorra el 28 de mayo de 1996 en su camino hacia la escuela por Dutroux y Levier. Tenía 12 años. El 9 de agosto de 1996, estos dos hombres volvieron a secuestrar, esta vez a Letitia Delhaize, de 14 años, cuando volvía caminando a casa desde una piscina pública. La investigación policial encontró a un testigo visual de lo sucedido que pudo recordar parte de una matrícula que encajaba con la de Dutroux. Su esposa Martine y Levier fueron arrestados el 13 de agosto de 1996. El registro de sus casas no aportó pruebas de nada. 2 días después, Dutroux y Levier confesaron todo. Entonces, el mismo Dutroux informó a los investigadores acerca de la mazmorra que estaba construida en la casa. Sabine Dardenne y Letitia Delhaize fueron encontradas con vida el 15 de agosto. Dutroux llevó a la policía a su casa de Marcinelle, bajó al sótano, retiró una estantería de la pared y deslizó los cerrojos de una enorme puerta de cemento de 200 kilos. En el interior de aquel agujero se encontraban las 2 niñas muertas de miedo. Precisamente sobre su mujer, Michelle Martin, ha cargado Dutroux la mayor parte de la culpa, y también sobre otro de los acusados, Michel Nihoul, hombre de turbios negocios y traficante de droga que asegura que fue quien le encargó los secuestros. Según esto, Nihoul sería el contacto con una red sádico-pederasta secreta de la que Dutroux siempre habla, pero sin dar más explicaciones. Por su parte, Michelle Martin, la ya ex esposa, asegura ser una mujer maltratada y atemorizada que compartía a Marc Dutroux con otras amantes y no se atrevía a desobedecerle. Entrar en el mundo de Marc Dutroux es como estar en una secta, ha dicho. El 17 de agosto, Dutroux seguía sus confesiones y le contó a la policía sobre una casa que él tenía en Sars-la-Bussière. Los cuerpos de Julie Lejeune y Melissa Russo, como el de su posible cómplice Bernard Weinstein, fueron encontrados en el jardín. Una autopsia reveló que las muchachas habían muerto de inanición. Por la parte de Weinstein, Dutroux apretó sus testículos hasta que éste reveló dónde estaba escondido un dinero de ellos para luego drogarlo y enterrarlo vivo. Según Dutroux, había matado a Weinstein porque no había dado de comer a las muchachas mientras él estaba bajo custodia. Finalmente, Dutroux también contó el lugar donde podían encontrarse los cuerpos de Anne Marshall y F.J. Lambrex. Fueron encontradas el 3 de septiembre de 1996 en Jumet, enterradas bajo una choza próxima a una casa propiedad de Dutroux donde Weinstein había vivido 3 años. Se encontraron centenares de vídeos pornográficos en las casas de Dutroux. Su esposa reconoce haber dejado morir de hambre a las 2 niñas de 8 años, pero antes del juicio negaba haber visto a ninguna de las víctimas, a pesar de que su marido le mantenía informada de sus fechorías. Ahora, en cambio, admite que le ayudó a filmar algunas de sus violaciones. Michel Lelièvre culpa de todo a la heroína y el éxtasis que le nublaban la mente y le obligaban a secuestrar niñas para una red mafiosa a cambio de dinero o de drogas. Las autoridades fueron criticadas en varios aspectos de la investigación. Quizás el más notable fue que la policía había registrado la casa de Dutroux el 13 de diciembre de 1995 y lo hizo nuevamente 6 días después en relación al robo de coches. Durante estos mismos días, Julie Lejeune y Melissa Russo estaban vivas y encerradas en la mazmorra de la casa. Sin embargo, no fueron encontradas por la policía. Además, la policía, al no sospechar que Dutroux era un secuestrador, torturador, violador y asesino, nunca registró la casa de este con perros o equipo especializado que hubiera podido ayudar a detectar la presencia de las niñas.
Algo que también desató la furia social es que Dutroux había ofrecido dinero a un informante de la policía para que lo informara de algunas niñas, además de contarle acerca de la mazmorra cárcel que había construido en la casa. Además, la madre de Dutroux había escrito una segunda carta de advertencia a la policía informándoles que su hijo atraía a varias niñas a su casa. La frustración y el enfado se generalizaron en la sociedad belga contra la policía, que llevó a cabo una lenta investigación, lo que permitió a Dutroux y sus secuaces seguir atacando niñas inocentes. Este enfado llegó a su punto álgido cuando el juez encargado de la causa fue destituido tras participar en la recaudación de fondos llevada a cabo por las familias de las niñas. Su destitución desencadenó una marcha donde participaron 300.000 personas llamada la White March en la capital del país, Bruselas, en octubre de 1996, 2 meses después del arresto de Dutroux, donde la multitud exigió entre protestas cambios urgentes en los servicios de policía y justicia del país. Por otro lado, Jean-Marc Connerot, el juez original de la causa, rompió a llorar ante los medios cuando tuvo que describir los coches blindados y los guardaespaldas armados que lo protegían de oscuras y muy poderosas personalidades que querían detener que la verdad saliera a la luz, agregando que nunca antes en Bélgica un magistrado había sufrido tanta presión. También llorando, describió cómo la policía les había advertido a él y a otros jueces vinculados a la causa que se habían contratado a sicarios para asesinarlos. También confesó que la investigación estaba seriamente obstaculizada por la protección que el gobierno ejercía en favor de varios sospechosos. «Raramente ha sido puesta tanta energía en contra de una investigación», agregó el juez. Connerot creía que la mafia había tomado el control del caso, por lo que se creía que Dutroux y sus cómplices pertenecían a una organización criminal. Durante ese mismo periodo, el primer ministro de Bélgica, Elio Di Rupo, fue acusado por un prostituto gay de 18 años. La indignación pública refloreció en abril de 1998. Mientras era trasladado sin esposar hacia un tribunal, Dutroux agredió a uno de sus guardias y le sustrajo su arma para luego escapar. Fue capturado unas horas después. El ministro de Justicia Stéphane de Klerk, el ministro del Interior Johan van de Lanot y el jefe de la policía dimitieron como resultado de la fuga. En el 2000, Dutroux fue condenado a 5 años por amenazar a un oficial de la policía durante su fuga. En 2002 recibió otros 5 años de condena por crímenes no vinculados a estos. El juicio contra Dutroux comenzó el 1 de marzo de 2004. Fue un juicio conjurado y fueron llamadas a testificar en torno a 450 personas. El juicio se celebró en Arlon, capital de la provincia belga de Luxemburgo, donde habían comenzado las investigaciones. Dutroux fue juzgado por las muertes de Anne Marshall, Evgé Lambrechts y Bernard Weinstein, su posible cómplice. Inicialmente, Dutroux confesó haberlos raptado a los 3, negando los asesinatos pese a que anteriormente había confesado haber matado a Weinstein. Además, Dutroux fue juzgado por otros crímenes como robo de coches, secuestro, intento de asesinato e intento de secuestro, abuso sexual infantil y de 3 violaciones no relacionadas con los asesinatos de mujeres procedentes de Eslovaquia. Su esposa Martine fue juzgada como cómplice, igual que los otros 2 acusados, Lelièvre y Nihoul. Para protegerlos, los 4 acusados fueron puestos tras un vidrio blindado en la sala. Durante la primera semana del juicio, no fue permitido publicar fotografías de la cara de Dutroux en ningún periódico o medio de comunicación belga por razones de privacidad. Durante el juicio, Dutroux siguió insistiendo en que él y sus cómplices eran parte de una organización pedófila de Europa, de la cual también formaban parte oficiales de policía, empresarios, doctores y hasta algunos altos funcionarios políticos de Bélgica. Hasta ahora, lo más sensacional del juicio ha sido la declaración de Sabine Dardenne, una de las 2 supervivientes de los secuestros, que tenía 12 años cuando cayó en poder de Dutroux y pasó 80 días desnuda y encadenada, sufriendo violaciones desde el primer día. Asegura que Dutroux le dijo que en realidad le estaba salvando la vida porque su jefe quería matarla. Además, le hizo creer que sus padres no querían pagar el supuesto rescate pedido por ella.
Ella escribía cartas a su familia que la policía encontró después debajo de una alfombra. Cuando Sabine pidió a Dutroux una amiga para tener compañía, este secuestró a la Letitia Vergez, de 14 años, a la que sometió al mismo tratamiento. Ambas fueron rescatadas por la policía 6 días después, gracias a que un amigo de la Letitia logró tomar el número de la matrícula de Dutroux casi completo. Dardenne guardaba un diario en el cual marcaba los días en los que Dutroux abusaba de ella. Se hizo pasar por una persona gentil que me había salvado la vida. De alguna manera era mi amigo, mi salvador, relataba la adolescente. En verdad, Dutroux era un perverso manipulador que le había dicho que debía amar las cosas del sexo y ser amable con los hombres que la miraban. No obstante, el pederasta nunca pudo demostrar aquella supuesta trama organizada. El testimonio de Sabine fue contundente. «Solo he visto a Dutroux». Durante la declaración de Sabine, la joven quiso saber el motivo por el que Dutroux no la asesinó. «¿Por qué no me mataste?», llegó a preguntarle mirándole a los ojos, a lo que el acusado, parapetado tras un vidrio a prueba de balas, le respondió que jamás tuvo la intención de algo así. «Reconozco haber abusado de ella y asumo la responsabilidad», aseguraba. Una vez que terminó de testificar y antes de abandonar la sala, Sabine se dirigió a la mujer de Dutroux, Michelle Martin, y le recriminó. «Usted sabía dónde estaba y el daño que me estaba haciendo. No puedo aceptar sus excusas». Dutroux se levantó del banquillo para decir que lamentaba el daño causado. «¡Váyase al infierno!», le replicó Sabine. Respecto a los informes psicológicos sobre Dutroux, los expertos llegaron a la siguiente conclusión. Es inteligente, reservado, sin escrúpulos, con un extraordinario poder de manipulación. Ante estas afirmaciones, Dutroux negó ser un pedófilo porque cometí un desliz con Sabine en un momento en que me sentía solo y necesitaba afecto. Durante las 3 horas que estuvo en el estrado, Dutroux dijo: «Soy el chivo expiatorio de los resentimientos de una sociedad enferma que perdió sus amarres». Se estaba refiriendo a la presunta trama de corrupción y pedofilia. Los veredictos fueron dados a conocer el 17 de junio, cuando el jurado encontró culpables de todos los cargos a Dutroux, Martin y Lelièvre, absteniéndose de dictaminar un veredicto sobre Nihoul. El 22 de junio de 2004, Dutroux fue condenado a cadena perpetua, mientras que Martin fue condenada a 30 años de cárcel y Lelièvre a 25. Aunque Nihoul fue absuelto de los cargos de secuestro y conspiración, fue condenado por tráfico de drogas, recibiendo una condena de 5 años de cárcel. Casi 15 años después de la condena, Dutroux volvió a ser noticia después de que su abogado publicase en redes sociales una carta de arrepentimiento a modo de reconciliación con las víctimas. La misiva tenía la intención de contribuir a sanar las heridas, de ejercer una justicia restaurativa y de brindar respuestas si los familiares quieren hacer preguntas. Pero esta estrategia cayó en saco roto porque los padres de las víctimas dejaron claro que, además de no quererse involucrar en este gran truco publicitario de un abogado con mucho tiempo y pocos clientes, veían esta carta como una especie de tortura moral. Hoy día Dutroux se encuentra encarcelado en confinamiento solitario en una celda de máxima seguridad donde una luz se enciende cada 7 minutos para observar si se encuentra ahí y en buen estado, sin raros comportamientos. En 2012, el diputado Laurent Louis amenazó con publicar las fotos de la autopsia de Julie y Melissa en Internet para denunciar la institucionalización de la pedofilia en Bélgica. El 20 de abril de 2012, en su página de Facebook, Laurent Louis indicó que Albert Maheu le había dado el dossier del caso Marc Dutroux antes de su muerte, pidiéndole que continuara denunciando la pedofilia en Bélgica. Otras investigaciones vincularon a Dutroux con organizaciones sádico-pederastas europeas. Se trataría de mafias muy poderosas. La organización fue conocida como Pink Bullets. En cuanto a las últimas novedades del caso, cabe destacar que el 2 de abril de 2021, el Ayuntamiento de Charleroi, municipio donde se encuentra la ciudad de Marcinelle, en la que Dutroux escondió los cuerpos de 4 de las niñas, confirmó que demolerá esa casa y otras viviendas contiguas para construir un jardín memorial en recuerdo de las víctimas asesinadas.
El lugar, que se inaugurará en 2023, tendrá como lema «Entre la tierra y el cielo». Según explicaba el alcalde, esa transformación es un símbolo de vida. Pues queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy y una vez más quiero dar las gracias a ese oyente que me sugirió hablar de Dutroux, el cual una vez más demuestra que en la vida real los monstruos existen.